Muy buenas a todos, coleccinéfilos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Coleccionistas Cine. Sé lo que estás pensando. Alégrame el día. Y en esta ocasión os traigo este pack de Severin que me pillé nada más y nada menos que en el stand del 79 en el Festival de Sitges, un festival en el cual he conocido, o bueno, he desvirtualizado a muchos de vosotros, a muchos de los que me estáis viendo, y la verdad que ha sido un placer enorme poder daros un abrazo, hacerme una foto con vosotros, porque realmente a mí lo que más ilusión me hacía de Sitges no era conocer famosos ni ir a ver películas, era conoceros y veros a vosotros. Os lo digo de corazón, ¿eh? Me lo he pasado muy bien viendo las películas y tal, viendo algún famoso, alguna carátula sí que me he llevado firmada, pero lo que más ilusión me ha hecho, de verdad, ha sido conoceros a todos vosotros. En el stand del 79 en Sitges me pillé este pack de Severin titulado Danza Macabra, es el volumen 3, hay 2 volúmenes anteriores. Lógico, si es el tercero, ¡Hostia! habrá 2 Pero antes. si es que acabo de empezar. Y ya empiezas mal. Inútil, lila, venga, sí, inepto, tienes razón, vale, venga, vale. Retarder de manual. Este pack en cuestión me lo he cogido porque tiene las 4 películas que incluye castellano. ¿Pero por qué traen castellano, doblaje en castellano o su audio original castellano? Bien, pues porque son películas de mi adorado Fantaterror. Las películas en cuestión son unos títulos que yo no había visto, conocía uno de ellos, pero tampoco le había visto, pese a que sabía de su existencia. Y bueno, este pack os cuento un poco mi anécdota para conseguirle, y es que hace bastantes meses me puse en contacto con el 79, lo puedes pillar actualmente en la web de Severin. Pero como iba a hacer un pedido con más películas, dije, bueno, va, pues me pillo las pelis esas y ya, pues que me envíen esto. Bueno, pues con tan mala suerte que me escribieron y me dijeron que se había agotado, que no les quedaba. No obstante, me dijeron, no te preocupes, que cuando nos vuelva a llegar, te escribimos un correo o te llamamos por teléfono. Eso no sucedió nunca. Bueno, pues estando en Sitges, os tengo que confesar que tardé varios días en ir al stand del 79, cuando hace años hubiese ido como loco de cabeza a por películas, a por ofertas, a por películas baratas, pero tardé varios días en ir al stand. Motivo, creo que mi manera de coleccionar está cambiando muchísimo, no digo mucho, digo muchísimo, está cambiando tanto que ahora mismo ya no compro por ansia, como he comprado muchas veces, y sobre todo quiero comprar eso que a día de hoy me hace feliz, porque hay muchísimas películas de mi colección que me las he comprado por completismo, me las he comprado porque en su día recordaba que... Todas esas historias que muchos ya conocéis porque también os pasa a vosotros. Bueno, pues yo ahora estoy en modo cine de los 70, sobre todo de terror y de ciencia ficción, bueno, más bien de terror que de ciencia ficción, ¿no? Pero para que me entendáis un poco, un cine más de terror psicológico, terror de asesinatos, en ese plan, ¿vale? Estoy en modo coleccionar eso. Si es verdad que hay varios títulos que, aunque no pertenecen a esa década, pues sí que me pillo, ¿no? Pero estoy ya centrándome más en ese tipo de género, porque he comprado mucho de acción, he comprado muchos thrillers, he comprado muchas películas por X actor o por completar, yo qué sé, la filmografía de X director, o etcétera, ¿no? Ahora mismo ya todo eso... no es que lo haya dejado atrás, sino que todo eso ya ahora mismo no es lo que quiero, ¿vale? No es lo que quiero, no me salía la palabra. Ahora mismo lo que quiero, ¿qué es lo que quiero? Lo que quiero de verdad. Te diré lo que quiero de verdad. Dime lo que quieres de verdad. Ahora mismo lo que quiero
Ahora mismo lo que quiero coleccionar, y os lo digo de verdad, es películas de terror hechas en España en los años 70. A lo mucho, que se hicieron en Reino Unido, en Italia, también en Estados Unidos, pero ya no es el hecho del origen o la nacionalidad de la película, ¿no? Es la manera que se grababan esas películas en esa época, porque había super mega hiperproducciones en los años 70, por ejemplo, de películas americanas. No es lo mismo que el cine de serie B, por ejemplo, que se hacía en esa época en Norteamérica. Ahora mismo lo único que me apetece coleccionar es cine italiano, cine español, pero que tenga que ver con el terror y que sea, pues eso, italiano, español. Y claro, tengo muchísimo cine por descubrir del fantaterror. Muchos igual pensáis que soy aquí un erudito del fantaterror y nada más allá de la realidad. O sea, no tengo ni puñetera idea. O sea, mis conocimientos sobre fantaterror son mínimos. O sea, no el conocimiento en sí, sino mis visionados de fantaterror son mínimos. Conocer, pues sí, de leer o de escuchar o de aprender de vídeos, de libros y demás, pues sí que puedo conocer ciertas películas, actores, actrices, directores, distribuidoras, todo esto, ¿no? Sí que me puedo más o menos defender, pero ver como tal he visto muy poco para todo lo que hay. Y luego aparte que es un género que, a ver, si es verdad que la década del fantaterror como tal estaría catalogada desde el año 67, 68 hasta el 76, 77. Dijéramos que hay 10 años ahí, ¿no? Entre el 68 y el 78, que es lo que realmente se podría denominar 100% fantaterror. Pero claro, dentro de esa década también se hicieron películas que tocaban sutilmente ciertos aspectos del fantaterror, pero para nada eran fantaterror. Un ejemplo clarísimo que os voy a poner ahora es La corrupción de Chris Miller. Es una película que se hizo en los años 70, que yo igual cuando hice vídeos atrás la catalogué como fantaterror, pero creo que no se debería de catalogar como fantaterror porque no cumple todos los... Es como el giallo, o sea, para que una película sea un giallo tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Que puede que la película se parezca a un giallo? Sí, pero eso no significa que lo sea. Entonces, con el fantaterror pasa un poco lo mismo. Hay muchísimas películas que se acercan, que tocan, que aparece algún actor, actriz, o está dirigida por el director que hizo la de, pero esta no. Y sobre todo aquí en España, que el tema del cine, tuvo bastantes problemas para salir adelante y para llegar a un público comercial y para tener una distribución potente. Todo eso fue muy complicado. Entonces, bueno, pues se hicieron ciertas artimañas para que las películas al menos pudiesen llegar a las salas de cine. Me estoy liando un montón, no sé por qué cojones os estoy dando esto, pero yo creo que es lo que queréis y a eso habéis venido, ¿no? A que yo os dé mis chapas de abuelo cebolleta o de coleccionista principiante, porque llevo muy poquito coleccionando, o sea, no os penséis. Bueno, a lo que voy. El pack este de Severin. Hostia, y al final, escucha, estuve contando lo del 70, ¿no? Y al final no he acabado por contar cómo coño me hice con este pack. A ver, pues eso, que tardé varios días en ir al 70, ¿no? Y eso, y cuando fui, la verdad que estaba muy desencantado, no con lo que había, sino con las pocas ganas que yo tenía de comprar nada. No me he preparado lo que compré allí, pero bueno, os lo explico rápidamente. Me cogí La última casa a la izquierda de Wes Craven, la edición que ha sacado hace poco Resen en Blu-ray, porque yo tenía el DVD de La casa del cine para todos, pero sin contenido extra, y el Blu-ray de Resen sí que trae contenido extra. Bien.
Me pillé también otra película en Blu-ray, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, la verdad. No lo sé, no me acuerdo. Y luego me pillé la primera y segunda temporada de Cuentos Asombrosos, producida por Steven Spielberg, una serie que hizo en los años, a principios de los 90 me parece, que estaban dirigidas y protagonizadas cada historia por diferentes actrices, actores y directores, ¿no? Que a día de hoy pues, son bastante famosos y en aquella época o bien estaban empezando su carrera o ya estaban establecidos como alguien importante, pero bueno, acababan prácticamente llevaban 10-15 años en la industria del cine. Bueno, a lo que voy, que me cogí esos packs, pese a que yo ya tenía el legal de Universal, creo que es, pero faltaban ciertos capítulos, entre ellos uno en concreto dirigido por Richard Matheson. En la edición de Recent sí que viene ese capítulo. Entonces, bueno, aparte que venía también, me he cogido también la segunda temporada porque solamente tenía la primera, entonces ya tengo la primera con todos los capítulos y la segunda temporada que aquí nunca llegó a salir. Vale, dicho esto, después de eso, vi en la parte de arriba, en uno de los laterales, varios packs de estos gordos de House, esa nueva edición que sacan de House, que es así de madera, con el lomo imitando al cuero y tal, que a mí personalmente no me gusta nada. No me gustan nada, o sea, me parece un armatoste para tener ahí cuatro Blu-rays, no sé, no, a mí personalmente no me gusta, no me lo he comprado, tengo el pack en Blu-ray con la carátula lenticular que me gusta mucho más. A lo que voy, que allí en lo alto, ahí estaba este pack y fue como, ese es el pack que yo les pedí la otra vez que no tenían y resulta que no me avisaron cuando les ha llegado, bla 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 bla, y dije, enséñame ese pack. Me le bajó, le vi, efectivamente me acordaba del precio que tenían en la web, que 100 aurelios, y dije, me le llevo, tío, a tomar por culo. Y hice muy bien, porque estoy muy contento de tenerle, porque además era un pack que yo quería desde hace tiempo, y la verdad que luego, analizándolo bien, dije, joder, si la anterior vez que fui a Sitges, que fue hace 8 años, que de hecho aquí en el canal tenéis el vídeo de la vez que fui, me gasté como 100 y pico euros en películas, pues eso, en DVDs de oferta de 3 por 5 euros, en Blu-rays de 4 por 20, cosas así, ¿no? Y al final, sí, son películas que me apetecía tener y tal, pero no tanto como este pack. El extraño amor de los vampiros, nos encontramos con play, capítulos, idioma, subtítulos y contenido extra. Bueno, en idioma y subtítulos tenemos inglés, español y el audio comentario. Y subtítulos tenemos en inglés. Como contenido extra vamos primero a eso. Tenemos el audio comentario, que ya os digo que está totalmente en inglés. Luego tenemos esta especie como de charla, son 10 minutos, en los cuales, pues bueno, tenemos aquí a Ángel Sala, pues dándonos un poco la opinión de la película, ¿no? Del impacto que tuvo y la repercusión, y bueno, la verdad que es bastante interesante, cortito, pero bastante interesante. Todos los extras que están en castellano, como podéis ver, están también subtitulados en inglés.
Klimovsky se va un poco de la influencia de Nachi o de Jacinto Molina y intenta una especie de trilogía involuntaria, porque él nunca la llamó así, lo vemos ahora con el tiempo, vampírica, de la cual tenemos la orgía nocturna de los vampiros, la saga de los Drácula y el extraño amor de los vampiros, que un poco era la conclusión de esa, para mí es brillante trilogía vampírica, diferente trilogía vampírica, donde yo creo que esos puntos de interés que veíamos en el tratamiento de los seres de la noche, en la noche de Walpurgis, por ejemplo, él los desarrolla de manera consciente y libre un poco de los condicionamientos de trabajar con Polanski, evidentemente. Tenemos también una entrevista al director y escritor Juan José Porto. La duración en este caso son 8 minutos con 8 segundos. Fantástico y de terror. Y allí coincidí con un amigo y a la sazón crítico popular que era a Carlos Pumares. Y entonces le sugerí hacer una película que fuera innovadora en el género, en el sentido de estructura dramática o narrativa. Y hablando, pues se nos ocurrió pues una historia en la que básicamente un vampiro se enamora de una chica que además tiene tuberculosis. Entonces el tema está en que el vampiro... Los subtítulos os recuerdo que se pueden quitar o activar. Y ella, pues naturalmente no quiere que la muerdan, pero está dispuesta inmediatamente por amor también a que la estigmatizaran. Con ese conato de argumento, pues hicimos un tratamiento y entonces se incorporaron al guión Pumares, que estaba desde el principio, y Juan José Daza. La dirigió, como tú sabes, León Klimovsky, con el que yo tenía una magnífica relación. Una maravillosa entrevista al actor José Lifante. 62. Hice 2 películas. Una con Francisco Rubira Veleta, Los Atracadores, un reparto importante para la época, y la otra era Juventud a la intemperie, de Ignacio. En esta entrevista José nos cuenta un poco sus inicios en el mundo del cine. También habla en pequeñas ocasiones de sus trabajos en el teatro, y hay cierto apartado en el cual pues sí que hace referencia a esta película, El extraño amor de los vampiros, pero no es, dijéramos, una charla de 18 minutos hablando exhaustivamente sobre esta película en cuestión. Este contenido extra de cerca de media hora es una lástima que esté Xavier Aldana Reyes hablando en inglés, porque aborda el cine de horror gótico que se hizo aquí en España en la época de los 70. Peggy Luth's La marca del hombre lobo, or The Mark of the Wolfman from 1968, and especially of Narciso Ibáñez Serrador's La Residencia, The House That Screamed from 1969, and Leon Klimovsky's La Noche de Walpurgis, or The Werewolf vs. the Vampire Woman from 1971, is usually credited to Spanish horror's much-awaited breakthrough. Y por último tenemos los créditos iniciales en la versión española. Capítulos, tenemos un total de 12 capítulos. La película visualmente me parece maravillosa porque tiene todo el rato una atmósfera muy lúgubre, muy mortecina. Y es que realmente es una grandísima película de vampiros que a mí me ha enamorado. O sea, se ha puesto en mi top de películas de chupasangres.
Y es que tenemos imágenes muy potentes, escenas muy potentes, pese a que es una película bastante desconocida. La película es muy potente, tiene grandes actuaciones, tiene un guión relacionado con el tema de los vampiros bastante fiel a la obra de Bram Stoker. Y luego la verdad es que a la hora de mostrar el terror o el pavor que producen estos seres, cumple muy bien y bueno, si consigues meterte en la película, que bueno, para ello te tiene que gustar este tipo de producciones, es una película maravillosa. A mí ya digo que me ha gustado mucho y joder, me ha enamorado la película. Fijaros concretamente en esta escena la potencia que tiene. El cambio de cámara, los planos, la tensión que provoca. Ahora, la siguiente escena, ¿no? Vemos ahí como la están enterrando, pero fijaros incluso, ¿no? Que el tema de la lluvia acompaña a que la película, joder, te sumerja en esa aldea, ¿no? Esa aldea depresiva, esa aldea en la que no hay nada positivo. Y bueno, fijaros este tipo de escenas también, ¿no? El clásico, la clásica ristra de ajos que ahuyenta a los vampiros, como cierran las casas para que por la noche no entren. Me parece, insisto, una película maravillosa. Varios aspectos también que me han gustado de esta película son los diferentes escenarios que tenemos, porque tenemos escenarios de grandes salones, de castillo, de palacios, de bueno, pues todo lo que es el atrezo de una alta sociedad. Luego tenemos la contra, que sería la gente pobre, los campesinos, con esas más especies de chabolas. Y luego, como podemos ver en este caso, vemos las ruinas del castillo que está destruido, donde vive el conde, que por fuera pues es algo que está totalmente en ruinas, pero a la hora de entrar dentro vemos estas estancias polvorientas con telas de araña, viejas armaduras de hierro, ¿no? Apreciamos aquí como el paso del tiempo ha hecho mella. Y es algo que también en la película le dan muchísima importancia y se nota que quisieron cuidar ese aspecto visual.
En el menú de pastel de sangre vemos play, capítulos, idiomas y subtítulos, que en este caso solamente tenemos audio en español. La película no tiene doblaje al inglés. Sin embargo, el audio comentario pues sí que está en inglés y subtítulos en inglés. Como contenido extra, pues tenemos el audio comentario. Tenemos también Mi Generación, una entrevista a la actriz Marisa Paredes. Había querido entrar en la escuela de cine y no había podido porque no tenía el bachiller. Mis estudios eran primarios, porque mi familia era obrera y yo no había podido tener estudios de bachiller, etcétera, ni ir a la universidad. Esta charla de 4 minutos y medio pues aborda el cómo esta actriz llegó a la película. Algo como que era una asignatura pendiente. Sin embargo, conocía a toda la gente de cine de esa escuela, de ese momento y de esa época. Emilio Martínez Lázaro, Jaime Chávarri, Ricardo Franco, todos ellos. Con algunos había hecho postos de la escuela. Su corto de su práctica última de Emilio Martínez Lázaro y, bueno, cada uno hacía un episodio, una parte de la película. Ya es un tipo de cine que se ha hecho, ¿no? Episodios, no episodios, capítulos, es decir, 3 historias, 3 directores que forman un largo. Pues eso era Pastel de Sangre. ¡Por fin ha aparecido! Víctor ha vuelto. Está llamando. Mírele, ahí viene. También tenemos una entrevista a uno de los directores, en este caso Jaime Chávarri. Y luego también otra charla, igual que en El extraño amor de los vampiros, al actor José Lifante. Vamos a... bueno, también tenemos aquí Ángel Sala, que creo, si no recuerdo mal, que aparece en las 4 películas. Vamos primero con la entrevista a Jaime Chávarri. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, la etapa mía de Super 8, que fue en los finales de los años 60, en realidad eran más de 2 películas. Las únicas que son conocidas son Ram Blanca ni Berrán y Ginebra en los infiernos. Pero hice como 20. Lo que pasa es que esas salieron un poco mejor y por una serie de motivos empezaron a pasarse en colegios mayores, llegaron a pasarse en la filmoteca. Son maravillosos los extras de esta película porque, fijaros, tenemos extras de 20 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, y todos en español, excepto el audio comentario, ¿no? Pero, joder, si os gusta este tipo de cine, si os gusta el Spanish Horror, Fantaterror, en este caso, ¿no? El horror gótico, o incluso la historia del cine menos comercial que se hizo a la sombra de la dictadura de Franco, en la época de la transición, vaya. Joder, es algo importantísimo aprender de esta gente y escuchar lo que esta gente nos cuenta de aquella época. Yo la verdad que, de verdad estoy encantado de tener estas películas y de escuchar a esta gente todo lo que tienen que contar y todo lo que yo tengo que aprender de ellos. Pues que el cine de Berlanga, que seguramente admiraba, pero que les parecía una España que no les interesaba como España, sí como película, pero no como España, ¿no? En aquel momento Barcelona era lo más internacional de España, o sea, pero con muchísima diferencia. O sea, irte a Barcelona en los años 70 era como irte a París, era otra manera de ver las cosas, leían otros libros, hacían otras películas, había otro teatro, estaba el Jura, o sea, era una cosa completamente distinta de la de Madrid, es totalmente cierto. En este armario quizá haya algo. Esta película, esta compilación de historias, que son 4 historias dentro de la misma película, que no tienen nada que ver la una con la otra, sí que son unas películas que son bastante minimalistas, unas películas más enfocadas al arte visual. Es como una especie de trabajo de diseño artístico. Sí que es verdad que algunas de las 4 historias son bastante terroríficas, dentro del contexto, ¿no? de la época en la que estamos hablando, pero al final son como una mezcla, ¿no? Entre cine minimalista, cine experimental, inclusive es una especie como de cine de fin de carrera, ¿no? de proyectos, de gente joven que quiere meterse en el mundo del cine, estrictamente hablando de cine, o sea, de lo que es el cine como arte.
La película Pastel de Sangre surgió en un festival de Benalmádena. Estaba un director y productor catalán, José María Forn, y estaban también, no creo que estuviera Pallés, pero sí estaba Belmont y estaba también Emilio. Y entonces, bueno, pues en una de esas comidas, cenas de los festivales, pues Forn propuso hacer una película de terror de sketches. Y a mí el terror era un género que nunca presentía que no lo iba a hacer en mi vida, también me apetecía mucho. Emilio también propuso a Josep María Vallés, que era un diseñador de cómics, para hacer el cuarto episodio. Entonces decidimos hacer una película de terror en 4 épocas. Una de la época romana, otra de la época medieval, otra del romanticismo y otra de la actual. Y yo me pedí la actual porque sabía que no había dinero, y entonces cuanto más sencilla fuera, iba a ser más fácil. La entrevista de José Elefante dura 11 minutos con 39 segundos. Uno de Belmont, el otro de Vallés, el otro de Martínez Lázaro y el otro de Chávarri. Pero era distinta, cada capítulo tenía su estética. En ese capítulo de la danza solo éramos 3. Y claro, sorprende el tratamiento del pedigüeño, del pobre, que era Luis Ciges, porque el hombre crédulo se lo creía todo. Yo aparecía bajando la escalera, con la casa, muy bien, todo fantástico. Al empezar la película, el marido y la mujer están muertos. Pastel de Sangre llega un momento en que estábamos disfrutando del éxito del fantaterror, pero sí que es verdad que había habido otras opciones de cierta autoría en el cine español y periféricas, exactamente llegando de Cataluña, con la Escuela de Barcelona, donde ciertos autores intentaron hacer un fantástico de una vena autoral mucho más justificada, desde Gonzalo Suárez, desde gente como Pérez Portabella, como gente que, bueno, intentaron una vía diferente a lo fantástico, aunque no fuese a un cine fantástico de calado popular. Pastel de Sangre intenta, en cierta manera, hacer una vía intermedia. Es decir, es el cine fantástico español que quizá no fue posible. Y si analizamos un poco los directores que hay detrás, comprendemos muy bien que era una vía intermedia. Estaba ahí Francesc Bermud, que venía de un cine, digamos, de marcado relieve nacionalista, o de lo que se podía llamar nacionalista en ese momento, un hombre muy involucrado con la política. Todos se conocieron en congresos de cine español un poco, digamos, contestatarios. José María Vallés, que no llegó a hacer largometrajes, porque estaba también en esa línea de respuesta a otro tipo de cine. Jaime Chávarri, evidentemente, luego fueron unos grandes nombres del cine español de la transición, y Emilio Martínez Lázaro, ¿no? El Emilio Martínez Lázaro, que después se dedicó a la comedia y que sigue dedicándose a la comedia, aunque tiene una película muy posterior, Lulú de Noche, que jugó también con el fantástico de una manera muy especial, pero que aquí también era de esos nombres de ruptura con el cine que se estaba haciendo, sin caer en el radicalismo autoral y vanguardista experimental de la Escuela de Barcelona, por ejemplo, pero sí planteando una nueva tendencia. Ahí está Pastel de Sangre, un ovni. Vamos a coger el fantástico, además, vía película de sketch, que era poco habitual. Me parece maravilloso escuchar a este hombre todo lo que tiene que contar. Me gustaría ponerlo todo, pero evidentemente no puedo hacerlo. Dura 11 minutos y de verdad que es una gozada escuchar a Ángel Sala todo lo que sabe acerca de, ya no solo de esta película, sino de todo en general. Este señor es una maldita enciclopedia del cine. Esta película de historias es posiblemente a mí la que menos me ha gustado de todo el pack. Sí que es verdad, como digo, que aprecio el trabajo visual, cinematográficamente hablando, que hay en ella. La importancia que tuvo en su momento, ¿no?, para estos 4 directores y los protagonistas de cada historia. Pero sí es verdad que, bueno, al final es más bien un ejercicio de admiración por el cine que un disfrute o un entretenimiento, ¿no? Aún así me parece súper curiosa. El contenido extra me parece de los mejores que hay en las 4 películas que contiene este pack. Luego ya digo, visualmente me parece una película muy, muy bien trabajada. Y quiero mostraros esta escena concreta porque me ha hecho muchísima gracia cuando la vi, porque yo no sabía que este actor, no este que estáis viendo a caballo, sino el que vais a ver ahora, o sea, este actor, esta persona actuó
No sé si hizo alguna película más, algún pequeño papel más en alguna película, pero yo sí que le conocí en mi época de preadolescente en el late night de Telecinco, el de Esta noche cruzamos el Mississippi. Cruzamos el Mississippi, no, me estoy equivocando, con Crónicas Marcianas, ¿no? En Crónicas Marcianas teníamos a este contertulio. Me resultó súper chocante cuando vi la película por primera vez. Digo, no puede ser verdad que el señor Galindo de Crónicas Marcianas actuase en una película de este estilo, ¿no? De verdad que me quedé loco cuando lo vi, me quedé loco. No sé si ha hecho más películas o no, pero bueno, es un dato curioso que quería mostraros aquí. La Cruz del Diablo, película que personalmente me gustó mucho dentro de este pack de 4 películas. Aborda uno de los relatos de Adolfo Becker, el cual yo no he leído, porque la verdad que no he leído nada de Adolfo Becker, pero aborda uno de los relatos. Además, el guión de esta película está escrito por el propio Paul Naschy, y es una película que, si creíais que los templarios eran... Amando de Osorio era el dueño de los templarios, pues en parte sí estáis en lo cierto, pero no el único que hizo películas con templarios. Aquí tenemos un claro ejemplo. Vamos al contenido extra de esta película y bueno, tenemos un audio comentario totalmente en inglés. Y luego tenemos 2 entrevistas, una a Juan José Porto, que ya le hemos visto también en El extraño amor de los vampiros. Y nuevamente tenemos al director del festival, Ángel Sala. Vamos primero con Juan José Porto. Esta entrevista dura 11 minutos y forma parte de la misma entrevista del extraño amor de los vampiros, porque vemos al director Juan José Porto en el mismo escenario, con la misma ropa, y bueno, básicamente se nota que está rodado el mismo día. Que tenía verdadera ilusión por abordar el tema de la prosa lírica de Becker, y estuve leyendo muchas cosas de Becker, fascinado. Todo es tan real. ¿Por qué no escribes sobre eso? Y ahí entonces decidí escribir un guión sobre una de las leyendas más populares de Becker, pero fusionándola con elementos de otras dos. De ahí que el título sea La Cruz del Diablo, cuando tiene en sus entrañas mucha peripecia de El Miserere y sobre todo de El Monte de las Ánimas. El guión lo escribí con Paul Naschy, sí. Jacinto Molina, conocido como Paul Naschy. Paul Naschy era amigo mío, éramos amigos, y jamás se había planteado dirigir El Monte de las Ánimas. Ni yo se lo hubiera planteado, porque no, era un proyecto muy ambicioso, la verdad, sí. Y más cuando interviene como distribuidora United International Pictures, que era la gran firma que teníamos como distribución en España. Entonces el reparto se cambió y tuve que cambiar algo del guión, que es anecdótico. La protagonista se llamaba Abigail y era una inglesa, pero el distribuidor pidió una actriz española con mucho renombre para vender en el mercado hispano, y entró Carmen Sevilla. Entonces tuve que cambiar el guión en ese sentido, tuvimos que cambiarlo, y en vez de Abigail se llamó María, y en vez de ser inglesa, pues era una emigrante española en Londres.
Bueno, La Cruz del Diablo es un poco un síntoma de decadencia del fantaterror, como si ciertos autores del cine de terror español sabían que había una cierta saturación ya de temas, de estilos, y intentar ir por otra vía, intentando hacer un cine más de cualité, más culterano, y aquí está en el guión Paul Naschy, Jacinto Molina, que eso causó muchos problemas con el resto de los, sobre todo con John Gillen, que era el director de la película, pero con su obsesión sobre Becker, ¿no? Gustavo Adolfo Becker, que era es uno de los grandes autores literarios que tocó el fantástico, para muchos, yo no sé si acertadamente, el Alan Poe español, con ciertas componentes de necrofilia, de amor sobrenatural, pero aunque Poe maneja otros referentes, aunque es un poeta romántico y un autor romántico. Y bueno, se intenta hacer una película que al final queda como anacrónica. ¿Por qué? Porque está puesta en un momento en que ya el fantaterror está en retirada, pero también lo que se propone está pasado. Dura 10 minutos y bueno, es súper interesante como siempre escucharle hablar. En esta película nada más que tenemos audio en español y subtítulos en inglés, así como el audio comentario, que bueno, siempre está en inglés. También tenemos 12 episodios y vamos a ver un poco de la película. Hay una que podría interesarle muy especialmente. Se remonta al siglo XVI. ¿Le gustaría escucharla? Claro que sí. Un señor de Soria había invitado a muchos de sus amigos a una partida de caza para celebrar la vuelta de su sobrina que vivía en Francia. Se llamaba Beatriz. Bueno, la película en cuestión, pues como podéis observar, tiene muchísimo de Adolfo Becker, de la historia medieval de España. Y bueno, sí que pone en contexto el fantaterror más puro, quizá de las 4 películas, junto con El extraño amor de los vampiros, es así la más aterradora. Aquí pues nos encontramos también una película muy gótica, con castillos, con vestuario muy de la época. Y es una película de suspense, que tiene drama, también tiene momentos de terror, pero sobre todo es una película de suspense, de resolver un misterio. Una película que está muy visualmente cuidada y mantiene cierto halo de misterio durante todo el metraje. ¿Les ha gustado la cena? Todo magnífico, Ignacio, como siempre. El cordero tierno, perfectamente en su punto. Me alegro, muchas gracias. Si necesitan alguna cosa... Si os dais cuenta, la imagen tiene cierto brillo, no sé si es de la remasterización o del negativo original. Se ve muy bien, tiene una gran calidad, pero sí es verdad que en las escenas con cierta iluminación parece como, ¿veis aquí? Parece como que tiene un destello. Sí, desde luego. Pero los tatuajes no se borran tan fácilmente, ¿verdad? Le hacen a uno identificable en la vida y en la muerte. Solo un criminal tendría que preocuparse por eso. Ciertamente. El menú de la película Necrófagus nos ofrece el play, capítulos, que tenemos 12 como todas. Aquí tenemos audio en inglés, tenemos un doblaje en inglés, tenemos el español, tenemos también un audio comentario y subtítulos en inglés. Vamos con el contenido extra, que en este caso, tenemos aquí el audio comentario. Tenemos este extra en concreto que es muy interesante porque es una entrevista a María Pilar Rafales, que es la hija de Antonio Rafales, el primer director
del Festival de Cine Fantástico de Sitges, y en esta entrevista, la mujer nos cuenta bueno, pues los inicios del festival, cómo comenzó el festival, y la verdad que es un extra que a mí me ha resultado súper agradable, porque este pack me lo compré en Sitges. Este año fue el primer año que fui a Sitges profesionalmente hablando, ¿vale? O sea, profesionalmente como espectador, ¿vale? O sea, fui a Sitges a lo que hay que ir, que es a ver películas y a disfrutar de todo lo que envuelve, ¿no? Lo que está, todo lo que envuelve relacionado al cine, entrevistas, las películas, a todos los compañeros que también, como yo, pues nos gusta el cine y coleccionar películas, que nos vimos por allí, ¿no? Y todo eso me hace especial ilusión saber de dónde viene, ¿no? Y en este extra que os voy a poner ahora la duración, pues nos lo cuenta esta mujer. Además, tanto ella como el padre tienen un pequeño cameo en esta película. Mi padre, Antonio Ráfales, era vicepresidente de la entidad Sitges Fotofilm, una entidad fotográfica de Sitges, pero muy importante a nivel nacional. Entonces, pues también esta entidad hacía películas de cineclub, películas que en cine normal no se pasaban, con cineclub podías. Entonces, un día hablando, comentaron que se podría alargar la temporada de verano de Sitges. Sitges es una ciudad, un pueblo turístico muy importante, y que se alargara. Entonces iría bien de hacer un festival. Se les ocurrió la idea, pues quizá pensando en los grandes festivales que había en aquel momento y que todavía existen, pero tanto como festival pensaron que no, que era muy complicado. Y entonces decidieron hacer lo que ellos, como entidad de fotográfica y audiovisuales, hacían. Entonces hicieron una semana de cine audiovisual en 1967. Eso fue lo primero. Era una semana en la que presentabas fotografías, en la que a nivel mundial, de diferentes países, y las escuelas de cinematografía de diferentes países, del que quería, pues mandaban películas de sus alumnos. Vinieron bastantes países, vinieron también a ver directores de universidades importantes, como el señor Rosen de Praga, vinieron muchos, y estuvo bien, la semana pasó más o menos bien. Entonces, pues mi padre dice, ¿y por qué no hacemos un festival de cine? Un festival de cine, vamos a intentarlo. Y entonces pues vino la idea, y ya vinieron para pedir permiso a Madrid. Aquí ya tenían San Sebastián y ya tenían Valladolid para otras cosas. Pensaron, y de terror, sí, porque es lo único que no había en el mundo, no había terror, había Trieste con fantasía, con cinema fantástico, nada que ver, nada de terror, y ellos ya, la primera idea fue terror, y así en el 68 empezó el festival. Bueno, como veis, la entrevista dura 11 minutos y es una gozada. Os lo dejaría entero, pero evidentemente no puedo, porque el vídeo se haría larguísimo, y además que, jolín, merece la pena tener esta entrevista con su edición correspondiente, ¿no?, de la película Necrófagos, tenerla en la colección para aquellos que son unos amantes, que sois unos amantes como yo del cine fantástico, del cine terror. Y bueno, pues estas ediciones que son una maravilla. Y aquí tenemos nuevamente pues otra entrevista pues a Ángel Sala, hablándonos sobre la repercusión de la película Necrófagos. Una película que es una rara avis en el fantaterror español, que no se parece a nada y que provoca una increíble división de opiniones aún hoy, es Necrófagos, que también se titula El descuartizador de Brimo. Es decir, que era esa tendencia del director Miguel Madrid a poner algo inglés, incluso luego como firmaba, ¿no?, Michael Skyfe, ¿no? Tenía obsesión por lo británico. Y es que en Necrófagos, la película, uno de los muchísimos componentes que tiene la película son las referencias al cine de la Hammer o al cine de la Amicus, que en ese momento estaba muy de moda y era un referente para toda la gente que hacía fantaterror. Pero Miguel Madrid nunca fue un director que seguía estrictamente las reglas, si es que había reglas, del cine fantástico español de la época. No se parece nada a lo que hacía Porniacci, Jesús Franco, etc. Es
una especie de dislate, no digo que culterano, yo diría que algo casi culterano, es decir, con muchos referentes mezclados de una forma muy caótica, y hace que la visión de Necrofagus sea, tanto en su momento como hoy, absolutamente descomunal. Es decir, es algo que no he visto nunca. Desde su punto de vista de cómo introduce las escenas de terror, los personajes. No sabemos bien si estamos viendo un giallo, un gótico italiano, un gótico británico, un Mad Doctor, una película de monstruos, un monster movie, flashbacks metidos de una forma absolutamente caótica. Todo ello llega uno a pensar, con el tiempo se ha llegado a pensar, desde su polémico estreno en el Festival de Sitges, donde ganó junto con Loki el premio al mejor director. Loki es una película polaca de hombre lobo que era muy, muy interesante, pero causó ya una especie de furia por ciertos críticos. Desde ese momento mucha gente llega a pensar, y yo lo pienso, de que no sea una película estrictamente fallida, sino que posiblemente hay elementos claramente hasta experimentales en ella, quizá no perfectamente conseguidos, pero sí que había un intento de desconstruir el género por parte de Miguel Madrid, si luego atiendes a lo que hizo en El asesino de muñecas. Es decir, dos veces no es casualidad. Algo había en este Necrofagus de querer romper un poco la trayectoria del propio Fantasmagoria español. Increíble escuchar a este hombre, es que de verdad estaría horas escuchándole. Bueno, pues esta entrevista dura 8 minutos con 6 segundos. Y por último tenemos dos trailers de, bueno, uno es el inglés y otro es el americano. Necrofagus, bueno, pues es una película bastante desconcertante, porque no sabes muy bien tampoco qué es, cuál es el género que estás viendo, y pese a eso, bueno, sí que tiene ahí una cierta trama interesante, aunque divaga mucho en diferentes pesos argumentales, y bueno, está la película enfocada como desde diferentes campos cinematográficos. Bueno, cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho catalogar la película en un género concreto, y al final todo se resuelve en una especie como de monstruo venido de un experimento. No sé, es un poco caótico todo. Y bueno, pues dijéramos a nivel personal, que las dos películas que menos me han gustado de todo el pack sería esta, Necrofagus y Pastel de Sangre. Y dejando a un lado lo que es el gusto personal, y bueno, cinematográficamente hablando, ya digo que es una película un tanto caótica, porque no se centra mucho en ningún género, y te descoloca, ¿no?, todo el rato. Pese a eso, sí que agradezco toda esta ambientación también gótica, esta ambientación que al final te da la sensación de estar viendo, pues eso, películas como de los años 50, de los años 60, de estas películas de época, películas incluso de la Hammer, ¿no? Serían como una especie como de copias de películas de la Hammer, de estas. Pues bueno, este personaje concretamente podría ser perfectamente interpretado por Christopher Lee o por Peter Cushing. Enamorada de él, y por eso no has llorado la muerte de Elizabeth, y por eso te desespera la idea de que Michael no vuelva jamás, como a mí, pero no volverá nunca, nunca. Por favor, doctor, prepare el coche. Vamos, Bárbara, tenemos que encontrarle. ¿Cómo has encontrado a tu marido? Calla, no me explicaréis despacio. Vuestro desgraciado amor por Michael Sherrington. Ha vuelto, tía Anne. Ha vuelto. ¿Quién ha vuelto? Michael, no le han matado. He visto entrar en su dormitorio. Espero que os haya gustado el análisis que he hecho de este pack y de las películas que aquí incluye.
Y sin más, espero que nos veamos pronto porque tengo pendiente enseñaros 9 películas que me compré a la editora americana también, Mondo Macabro, del Fantaterror. El vídeo será un poco más rollo unboxing porque en ese caso todavía no he visto ninguna de las películas, entonces no puedo comentaros nada sobre ellas. Pues sin más, queridos coleccinéfilos, nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, coleccinéfilos. Bueno, y este ha sido el vídeo del pack. Espero que os haya gustado el vídeo de el canal y